Julieta se encontraba en la Terminal Internacional de Mazatlán cuando escuchó el tono. No fue el volumen lo que la hizo girar, fue la calidad de ese tono, aquel control frío que algunas personas usan cuando quieren humillar sin parecer que están humillando. Desde el mostrador de facturación, un recepcionista señalaba la pantalla de la computadora con la paciencia calculada de quien ya decidió que la persona del otro lado no merece explicación, solo una conclusión definitiva. Del otro lado del mostrador, una señora de cabellos blancos y abrigo oscuro sujetaba el borde del mármol con ambas manos, los hombros tensos, con aquella contención de quien fue criada para no desmoronarse en público, pero que estaba llegando peligrosamente a su límite. Julieta dejó su maleta y fue. No lo pensó, simplemente caminó. Llegó al lado de doña Margarita, no frente a ella, sino a su lado, y miró al recepcionista con aquella calma directa de quien pasa años en una sala de urgencias, tomando decisiones que no admiten vacilación. El hombre la miró como quien no había pedido audiencia. «¿Cuál es el problema específico?», preguntó Julieta con voz firme. «¿Usted es familiar?», respondió él con desdén. «No». «¿Cuál es el problema?». Hubo una pausa corta. Él evaluó si ella era del tipo que se iría al ser ignorada. Concluyó correctamente que no lo era. La visa de larga estancia presenta una inconsistencia en la fecha de emisión. El sistema no reconoce el documento como válido para el embarque. Julieta había aprendido aquel tono en una sala de urgencias a las 2 de la mañana, con un médico de guardia que no quería liberar una cama sin ira, sin elevar el volumen, solo la precisión de quien conoce la regla mejor que quien intenta usarla como barrera. Ya notificó al supervisor de documentación. El recepcionista miró la pantalla, luego a ella, luego a la pantalla de nuevo. «Voy a verificar». Doña Margarita soltó el aire lentamente, de ese modo en que alguien que ha estado conteniendo la respiración mucho tiempo lo hace. Después puso su mano sobre el brazo de Julieta brevísimamente y dijo en voz baja, con esa voz que aún intentaba ser firme: «Gracias, hija. No tenías por qué hacer esto». «Claro que sí», dijo Julieta. Y era verdad de una forma sencilla que no necesitaba más explicaciones. Se quedaron las dos al lado del mostrador mientras la verificación sucedía con la lentitud de quien ha sido contrariado y no pretende demostrar prisa. Doña Margarita fue contando en fragmentos que se llamaba Margarita, que se mudaba con su hijo a Europa, de forma permanente, que había pasado meses preparando toda la documentación con la ayuda de un gestor del barrio que había revisado todo 3 veces, porque era la primera vez que viajaba fuera de México y tenía miedo de cometer algún error. Julieta escuchaba con esa atención que había desarrollado, no en el aula, sino en los pasillos del hospital. La atención de quien aprendió que escuchar correctamente es la mitad del diagnóstico. Había algo en aquella mujer que merecía ser escuchado. No era lástima. Era respeto por alguien que había hecho todo correctamente, y aún así se encontró con un muro en el camino. Doña Margarita vivía en Monterrey sola, desde que su hijo partió hacia Europa años atrás. Al principio fueron visitas. Después las visitas fueron quedando más espaciadas. Luego el trabajo de él fue creciendo del otro lado, y el tiempo se fue haciendo más escaso. Y doña Margarita fue quedándose más sola en un apartamento de 2 habitaciones con una televisión que permanecía encendida más para hacer compañía que para ser vista. Cuando su hijo la invitó a mudarse con él, ella tardó 3 semanas en aceptar, no por orgullo, sino porque partir de Monterrey era partir de todo lo que había construido allí. Y eso tiene un peso que quien nunca lo ha hecho no sabe calcular. Pero aceptó y pasó los meses siguientes poniendo su vida en orden, donando lo que no cabría en la mudanza, despidiéndose de las vecinas, con aquel cuidado de quien sabe que algunas despedidas no tienen vuelta atrás. Aquel embarque no era solo un viaje, era el cierre de un capítulo entero, y estaba siendo bloqueado por una inconsistencia
en un sistema de computadora, por un hombre que ni siquiera había mirado a los ojos de ella una sola vez durante toda la conversación. Cuando quedó claro que la verificación tardaría más de lo que el recepcionista había indicado, doña Margarita abrió su bolso y sacó el teléfono. «Voy a llamar a mi hijo», dijo más para sí misma que para Julieta. Julieta asintió y se quedó a su lado mientras se realizaba la llamada. Escuchó a doña Margarita intentar explicar la situación con esa voz que luchaba por no temblar. Escuchó la pausa del otro lado de la línea, que duró menos de 2 segundos. Escuchó a ella decir: «No hace falta, hijo, yo lo resuelvo». Y después escuchó el «Está bien», pequeño y resignado, de quien sabe que el hijo ya tomó la decisión antes de que ella terminara la frase. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono durante un segundo, con esa expresión de quien está acostumbrada a no ser el centro de nada y al mismo tiempo no sabe bien qué hacer cuando alguien insiste en colocarla allí. «Viene para acá», dijo doña Margarita. «Bien», dijo Julieta, y se quedaron las dos esperando. Del otro lado de la ciudad, en una sala de reuniones, en el 20º piso de un edificio corporativo, en San Pedro Garza, García Carlos Andrade había pasado las últimas 3 horas en una negociación que había planificado durante meses. Era el tipo de contrato que no se firma cada semana. Involucraba una operación entera, socios europeos, que le había costado años convencer, y una ventana de tiempo que no se repetía. Carlos había volado de la oficina específicamente para aquella reunión con la idea clara de terminar lo que necesitaba ser terminado y embarcar de regreso esa misma noche, cuando su madre ya estaría llegando a Europa y la casa ya estaría abierta para recibirla. Era un plan simple. Los planes simples son los que más sorprenden cuando dejan de ser simples. El celular vibró sobre la mesa. Él miró la pantalla, vio el nombre y respondió antes del segundo tono porque había algo en la urgencia de la llamada. Doña Margarita no llamaba durante las reuniones. Ella sabía que él tenía reuniones. Siempre enviaba un mensaje primero preguntando si podía llamar. Y esa ausencia de mensaje anterior llegó antes incluso que su voz. Escuchó 3 segundos. Estaba de pie antes del cuarto. Los socios alrededor de la mesa intercambiaron miradas. El contrato estaba abierto sobre la mesa con las plumas posicionadas. Era el momento en que más cerca habían estado de un acuerdo en meses. Carlos miró al socio principal y dijo con esa brevedad de quien no tiene el hábito de explicarse: «Necesitamos reprogramar». Tomó el saco de la silla y salió antes de que alguien respondiera. En el pasillo llamó al piloto de la empresa socia, cuyo helicóptero operaba en Monterrey. En 30 minutos estaba en la terminal. Entró en la terminal con el saco en el brazo y esa expresión de quien vino a resolver un problema y no tiene disposición para ningún obstáculo. Ya había llamado desde el helicóptero al sector de operaciones del aeropuerto, exigiendo que el responsable estuviera disponible cuando él llegara, porque ese tipo de situación, una visa válida emitida por un consulado europeo, bloqueada por una inconsistencia de sistema sin verificación manual, no era incompetencia administrativa, era negligencia. Y la negligencia en una operación de embarque internacional tenía consecuencias que él estaba muy dispuesto a detallar personalmente. Caminó hacia el mostrador con todo ese peso cargado en el paso, el perjuicio de la reunión, la rabia por la vergüenza impuesta a su madre, la irritación de tener el día entero deshecho por algo que no debería haber ocurrido. Y entonces se detuvo. Su madre estaba al lado de una mujer joven que él nunca había visto. Cabello recogido, postura de quien no necesita espacio extra para ocupar espacio, una maleta de mano junto a su pie, como si la hubiera dejado ahí en un movimiento que no había planeado. Tenía la mano sobre el hombro de doña Margarita con esa naturalidad que no es una actuación. Es el gesto de quien no está haciendo un favor. Simplemente está allí porque decidió quedarse.
Doña Margarita decía algo en voz baja, y la mujer escuchaba con esa atención que Carlos reconoció porque era rara. Era el tipo de atención que las personas tienen cuando están realmente presentes y no solo educadamente próximas. Él se quedó parado durante un segundo que duró más que un segundo. Y en ese tiempo, algo en él que había entrado en la terminal como furia organizada, perdió ligeramente la organización sin que él supiera bien explicar por qué. «Mamá», dijo él, y la voz salió más baja de lo que pretendía. Doña Margarita se giró, y había en su rostro ese alivio que solo existe cuando la persona que necesitabas ha llegado. Carlos. Después miró a Julieta con esa expresión de quien quiere presentar a alguien, pero no sabe bien cómo empezar. «Este es mi hijo». Julieta lo miró. Carlos la miró a ella. En ese segundo directo y sin rodeos, sin presentación formal y sin contexto suficiente, algo pasó entre los dos que ninguno de los dos habría sabido nombrar, pero que ambos sintieron con igual claridad. La claridad de las cosas que llegan sin avisar y que exactamente por eso no se puede fingir que no llegaron. Julieta no desvió la mirada antes que él. Él lo notó. Después fue al mostrador. Con esa determinación de quien tiene mucho que resolver y poco tiempo para ser educado más allá de lo estrictamente necesario, pidió hablar con el responsable del aeropuerto, con un tono que no era una petición, era una instrucción. Y el recepcionista que había tratado a doña Margarita con frialdad una hora antes, ahora tenía la expresión de alguien que comenzaba a calcular las consecuencias de las decisiones que había tomado con mucha seguridad en el momento en que las tomó. Julieta se quedó al lado de doña Margarita y no dijo nada porque no había nada que necesitara ser dicho. Y doña Margarita se quedó mirando a su hijo y luego a aquella joven que se había quedado a su lado sin tener ninguna razón para hacerlo. Y había en su rostro una expresión que no era sorpresa, era reconocimiento de ese tipo que las madres tienen cuando ven algo que sus hijos aún no han visto, pero que ellas ya saben con esa anticipación tranquila de quien conoce al hijo mejor de lo que el hijo se conoce a sí mismo. El responsable del aeropuerto llegó 6 minutos después de que Carlos lo pidiera. Minutos que Carlos pasó en el mostrador, con esa inmovilidad tensa de quien está conteniendo mucho dentro y tiene suficiente experiencia para saber que soltar todo de golpe no resuelve, solo complica. El recepcionista se había retirado a un segundo plano, con la descripción de quien percibe demasiado tarde que pisó terreno equivocado. Julieta observó todo aquello desde la distancia en la que estaba, y pensó que había algo curiosamente familiar en ese modo de resolver la economía de palabras, la precisión, el rechazo a dramatizar cuando la objetividad era más eficiente. Era el mismo principio que ella usaba cuando necesitaba convencer a un colega mayor de que su diagnóstico era el correcto y el de él no. No gritas. Eres más preciso que la resistencia del otro. Doña Margarita a su lado seguía la escena con esa expresión de madre que mezcla orgullo con una leve preocupación, la mirada de quien conoce a su hijo lo suficiente para saber cuándo está controlando algo que preferiría no estar controlando. Él se enojó, dijo doña Margarita en voz baja, más como observación que como queja. Él está preocupado, corrigió Julieta sin pensar. Doña Margarita volvió el rostro hacia ella con una expresión que Julieta no supo clasificar de inmediato. Era evaluadora, era cálida, eran ambas cosas al mismo tiempo. Sí, dijo doña Margarita, tienes razón. El problema de la visa se resolvió en 22 minutos. La inconsistencia era un error de digitación en la fecha de emisión dentro del sistema interno del aeropuerto. El documento original estaba correcto. El consulado había emitido todo dentro de las normas, y la irregularidad existía solo en una base de datos que había sido actualizada con un dato erróneo por entrada manual. El supervisor de documentación, un hombre joven que llegó con una tableta y una expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar.
En ese momento, confirmó la validez de la visa, corrigió el registro en el sistema y emitió una autorización de embarque con una velocidad que dejó claro que aquel proceso podría haber ocurrido una hora antes si alguien se hubiera tomado la molestia de verificar antes de denegar. Carlos recibió la confirmación, agradeció con la concisión de quien agradece sin reverenciar, y entonces se giró hacia su madre. Doña Margarita estaba al lado de Julieta, ambas de pie, cerca de un conjunto de sillones del vestíbulo donde se habían sentado durante la espera, y había en el rostro de doña Margarita ese alivio que desinfla el cuerpo entero cuando la tensión finalmente desaparece. Los hombros descendieron, la mandíbula se relajó y pareció de repente más pequeña y al mismo tiempo más ligera. Carlos fue hacia ella. Se quedó parado frente a su madre durante un segundo sin decir nada. Y había en ese segundo algo que Julieta sintió que no debería estar observando, no porque fuera inapropiado, sino porque era íntimo de un modo que no necesitaba testigos. Él puso su mano sobre el rostro de su madre, brevísimamente, la palma ancha cubriendo su mejilla por un instante antes de bajarla. Y doña Margarita cerró los ojos por ese mismo instante con esa expresión de quien finalmente llegó a casa incluso estando en un aeropuerto. «Todo está bien, mamá», dijo él. La voz había salido diferente a la que Julieta había escuchado en el mostrador, más baja, más abierta, sin la contención estructurada de antes. Doña Margarita asintió y puso su mano sobre la de él antes de que bajara el brazo. «Sabía que vendrías», dijo ella. «Siempre lo sé». Entonces, doña Margarita se giró hacia Julieta con esa determinación suave de quien ha decidido que algo necesita hacerse y va a hacerse ahora. «Carlos, esta es Julieta. Se quedó a mi lado desde el comienzo. No me dejó sola». Carlos se giró hacia Julieta. Era la segunda vez que ambos se miraban directamente, pero la primera con presentación formal. Y había una diferencia entre ambas. La primera vez había sido instintivo, una fracción de segundo sin contexto. Ahora había nombre, había historia, había lo que doña Margarita acababa de decir entre ellos como una información que ambos estaban procesando de formas diferentes. Carlos miró a Julieta con esa atención directa que había usado en el mostrador, pero sin la frialdad del mostrador. Era otra cosa. Era una evaluación que no tenía juicio implícito, solo presencia. «Julieta», dijo él. No era una pregunta, ni una confirmación, era solo el nombre siendo colocado en el lugar correcto. «Carlos», respondió ella con la misma economía, y ninguno de los dos creyó necesario añadir nada más por un momento. «Quiero agradecerte», dijo él, «por lo que hiciste por mi madre». Julieta sacudió levemente la cabeza. «No hice más de lo que cualquier persona debería hacer». Carlos se quedó con esa frase durante un segundo, y hubo algo en su expresión que cambió levemente cuando ella dijo eso. No dramáticamente, no, de un modo que cualquier persona distante percibiría. Pero Julieta estaba lo suficientemente cerca para verlo. Era como si esa frase específica hubiera tocado algo que él no había esperado que fuera tocado en aquel aeropuerto aquella mañana. «No todas las personas lo hacen», dijo él. «Lo sé», dijo Julieta, «pero deberían». Hubo una pausa corta en la que la terminal siguió su ritmo alrededor de ellos indiferente, y los tres quedaron en aquel triángulo informal de personas que se encontraron por accidente y que aún están descubriendo qué hacer con eso. Fue doña Margarita quien rompió el silencio con esa practicidad afectiva de las mujeres que fueron criadas para resolver lo que necesita ser resuelto. «Tú también estabas viajando, hija. Tu vuelo sigue en horario». Julieta lo verificó. El vuelo a Tijuana había cerrado la facturación durante todo el alboroto. Se quedó mirando la pantalla del teléfono por un segundo con esa expresión de quien recibe una mala noticia y está calculando el tamaño del daño antes de reaccionar. «Cerró la facturación», dijo ella. Doña Margarita hizo un sonido con la boca cerrada
que expresaba exactamente lo que necesitaba expresar. Por mi culpa, dijo ella. Y había en esas 3 palabras un peso que no era culpa exagerada, era el reconocimiento honesto de quien entiende lo que sucedió. No fue por tu culpa, dijo Julieta. Fue por un sistema con un dato erróneo y un recepcionista sin paciencia. Tú no tienes nada que ver con esto. Doña Margarita la miró con esa expresión de antes evaluadora y cálida, y no respondió, pero asintió de un modo que decía que lo había registrado y no había terminado de pensar sobre ello. Carlos había escuchado todo el intercambio. Se quedó quieto por un momento con esa calidad de quietud de quien está pensando en algo específico y verificando si es razonable antes de decirlo. ¿Cuándo es el próximo vuelo a dónde vas?, preguntó él. Tijuana, dijo Julieta. Él asintió lentamente. Déjame resolver esto. Julieta lo miró. No es necesario. Tu vuelo cerró por cuenta de una situación que ocurrió aquí. Déjame resolverlo. Había en la forma en que lo dijo algo que no era una oferta. Era una decisión que ya había sido tomada internamente y que estaba siendo comunicada con la educación mínima de darle a la otra persona la ilusión de que podía rechazar. Julieta reconoció aquel mecanismo porque ella misma lo usaba a veces, no por arrogancia, sino porque había situaciones en las que la discusión sobre quién lo va a resolver costaba más que simplemente resolverlo. Está bien, dijo ella con la misma brevedad que él había usado antes. Algo en la comisura de la boca de él se movió levemente. No llegó a ser una sonrisa, pero se acercó. Doña Margarita observó aquel intercambio con los ojos de quien está viendo algo que reconoce, pero que fingirá que no vio al menos por ahora, al menos hasta el momento correcto. Después miró el panel de embarque con la práctica de quien tiene un vuelo que tomar y un hijo que resolverá el resto. Mi puerta abre en 40 minutos, dijo ella. Carlos verificó su propio teléfono. Te acompaño hasta el embarque. Doña Margarita asintió y después miró a Julieta con esa determinación suave de antes. ¿Vienes con nosotros? No era una pregunta. Julieta miró a doña Margarita, después a Carlos, después a doña Margarita de nuevo. Puede ser, dijo ella, y los 3 fueron caminando por la terminal en dirección a la puerta de embarque internacional doña Margarita, en el medio Carlos de un lado, con el saco en el brazo y esa postura de quien está acostumbrado a ocupar espacio sin pedir permiso. Julieta del otro lado con la maleta que había dejado y buscado y que ahora rodaba tranquila junto a su pie, y la terminal de Mazatlán seguía su ritmo de jueves a su alrededor, como si nada particular estuviera sucediendo, lo cual era verdad. Y, al mismo tiempo, no era nada verdad. Al llegar al final de este encuentro, es inevitable reflexionar sobre lo que significa realmente la bondad, en un mundo donde el sistema sea cual sea, parece diseñado para ser una pared de concreto. La historia de Julieta y doña Margarita no trata solo sobre un documento o un vuelo perdido. Trata sobre la arquitectura invisible de nuestra humanidad. A medida que envejecemos, nuestra experiencia de vida nos enseña que las grandes tragedias, esas que ocupan los titulares, son ciertamente dolorosas, pero son las pequeñas negligencias cotidianas, la frialdad de un funcionario frente a una pantalla, o la burocracia que deshumaniza, las que realmente ponen a prueba nuestra esencia. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que el mínimo es el estándar de la decencia, pero al observar la vida con la perspectiva que solo los años brindan, comprendemos que el mínimo es en realidad un refugio para la indiferencia. Julieta nos enseña una lección valiosa. El acto de quedarse cuando no es necesario, el acto de poner el hombro cuando no hay una obligación contractual de hacerlo, es lo que separa a los seres humanos de los mecanismos fríos que rigen nuestra sociedad. No se trata de grandilocuencia ni de buscar reconocimiento, sino de entender que el tiempo de otra persona es sagrado. Doña Margarita, al aceptar la ayuda y al mismo tiempo mantener su dignidad,
nos recuerda que la vulnerabilidad no es debilidad. Ser mayor implica haber visto muchas puertas cerrarse. Sin embargo, la sabiduría reside en no permitir que esas puertas cierren nuestro corazón. Cuando Carlos, en su posición de poder, decide desarticular su propia agenda por una cuestión de amor filial, él no solo está salvando un viaje, está validando que el respeto por los ancianos y por la justicia humana está por encima de cualquier contrato o reunión corporativa. La verdadera lección que extraemos de este encuentro fortuito es que a menudo estamos tan obsesionados con alcanzar nuestras metas que olvidamos que el viaje en sí mismo es la oportunidad de conectar. La vida nos pone delante de extraños, que por un breve momento se convierten en pilares de nuestra existencia. Aprender a reconocer esa oportunidad, a ser ese pilar sin vacilar, sin pedir permiso y sin esperar gratitud, es el ejercicio supremo de la madurez. Al final, no seremos recordados por las reuniones a las que asistimos, ni por la eficiencia de nuestros sistemas, sino por los momentos en que elegimos ser humanos frente a la inhumanidad. Como doña Margarita bien sabía, las cosas que realmente importan no necesitan explicaciones largas, porque el alma sabe reconocer incluso antes de que la razón intervenga cuando alguien ha actuado con la verdad. Y esa verdad es el único equipaje que realmente vale la pena llevar en cualquier viaje, sea cual sea el destino final. La vida, al igual que esa terminal de aeropuerto, es un constante ir y venir de personas. La pregunta no es cuánto tiempo estaremos aquí, sino quiénes seremos cuando llegue nuestro momento de embarcar.